Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de cómo poner los sonidos de The Last of Us en Prison Break Pirata. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir cualquier navegador, ir a la página donde le enseñé en el otro video, que es Sky Mods. Una vez ingresado acá, vamos a escribir The Last of Us Infected, aquí está, Sounds, y les va a aparecer varios mods de sonidos, y el que vamos a cargar es este. Aquí dice Manual Installation, le damos a Download. Este paso me lo salto porque ya lo había descargado anteriormente, y bueno, vamos a irnos a donde está descargado el mod. Aquí está, le damos a clic a Mods, Media, aquí está. El que hay que copiar solamente es este, y dice soundboy.sound.bank. Le damos a copiar. ¿Dónde lo ponemos? Ahora voy para allá. Vamos a donde está instalado el Prison Boy. Le damos a abrir la ubicación del archivo y le damos a media, a sound, a banks, desktop, y aquí. Ojo con esto, tienen que hacer una copia de seguridad a este archivo que está aquí, que es de los sonidos de los zombies predeterminados de Prison Boy, a una carpeta donde tienen guardados sus archivos y sus cosas del Prison Boy. Bueno, ya yo lo hice, así que vamos a pegar aquí. A mí me va a salir reemplazar, le doy que sí, y ya tengo los sonidos nuevos implementados de Prison Boy. Vamos a abrirlo. Vale, ya me cargó. Como tengo puesto el mod de The Last of Us, le vamos a un jugador, mundo abierto, draw, siguiente, este mismo. Y bueno, vamos a encontrar cualquier zombie, cualquiera. Vamos a ir, mira, aquí está un clicker. Como ven, el parche de sonido sirve 100%. Bueno, este ha sido el mod de los sonidos de The Last of Us, y bueno, aquí se acaba el vídeo. Denle like, comenten, y bueno, no dejen de darle al botón de suscribirse para que sí le lleguen las notificaciones mías. Y bueno, aquí me despido con un gran abrazo. Chao.